Como siempre, gracias a todos los que interactúan con nosotros. Desde acá, bueno, no solo a los que interactúan, a los que están allí y no nos envían un mensaje, pero cada vez que nos ven en la calle siempre nos saludan y nos dan el agradecimiento por este espacio que es para ustedes. Este espacio es precisamente para esto que acabamos de ver, que puedan los distintos representantes de la política venezolana, los distintos actores políticos venir y expresar precisamente la propuesta que tienen al país y que al final el ciudadano sea el que tome una decisión. Pasamos a los temas de la sociedad. Vamos a hablar ahora con Edgar Silva, coordinador del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los jubilados y sobre todo los pensionados, que tal vez son los más afectados con esta situación desde el punto de vista salarial, recordando que los 130 bolívares, que ya casi, por cierto, se cumple un año de cuando fue anunciado este ajuste salarial y representaba algo cercano a los $30, hoy representa poco menos de $6 mensuales, un ingreso que está por debajo de lo que Naciones Unidas, de lo que el Banco Mundial establece como el umbral de la pobreza, y como decimos, tal vez los pensionados es el grupo más vulnerable en la administración pública. Las convenciones colectivas, las primas, los bonos podrían cambiar un poco esta realidad, pero sin duda los pensionados tienen una situación totalmente diferente. Gracias a Edgar Silva por acompañarnos esta tarde. Quisiéramos comenzar con la expectativa que tienen de cara a esta convocatoria. Están convocando para el próximo 9 de marzo y también para el 8 de marzo un par de actividades en una ruta que ha venido desde 2022. Bueno, incluso antes de 2022, Edgar Silva ha sido defensor precisamente de los derechos de este grupo etario. Buenas tardes, Carlos. Un saludo muy cordial a ti, a tu equipo de trabajo, a la licenciada Bárbara y a todo el equipo. ¿Me oyes, no? ¿Me estás oyendo? Sí, bien? Perfecto. Escuchamos perfecto. Ok. Sí. Entonces, bueno, sí, el 9 de marzo del año pasado, 2022, producto del desespero e impactados por una noticia que nos sorprendió en el mes de enero, de que los bomberos habían rescatado de su apartamento a los profesores de la Universidad de los Andes, al profesor Pedro Salinas, un científico venezolano de la universidad, y a su señora esposa, la señora Ibelia Hernández, abogada ella. Ambos profesores de la ULA, pues los rescataron los bomberos. Ella fallecida y Pedro Salinas deshidratado, producto de la situación precaria en que se encuentran los adultos mayores en general en Venezuela. Y recordemos, Carlos, que los profesores universitarios tenían unos buenos salarios, tenían una buena protección social, un HCM que los protegía. Incluso yo soy educador, los educadores de educación media siempre hacíamos cursos, posgrado, etcétera, intentando ingresar al nivel de educación superior porque tenían mejores beneficios. Bueno, un educador de educación superior hoy en día lo que devenga son entre 10 y 12 salarios al mes. Entonces, esa situación que nos impactó nos llevó a los pensionados del Seguro Social a reunirnos, a hacer reuniones en las asambleas y tomar la decisión de la protesta del 9 de marzo, que nació del desespero. La situación era desesperante. Ya en el pasado habíamos documentado el fallecimiento de los hermanos Sandoval en Puente Hierro en el año 2020, también rescatados por los bomberos, en estado de desnutrición, fallecido por ello, y de acuerdo al acta de defunción, bueno, decía eso, pues era por inanición. Entonces es una situación dramática. La emergencia humanitaria compleja en Venezuela ha sido devastadora para los adultos mayores. De acuerdo a ello, Convite, que acaba de hacer una encuesta del año pasado, señala que más del 70% de ellos dependen de una tercera persona. Más del 80% no tienen pólizas de salud. Hay una cifra reciente que veíamos en medios de comunicación en los centros de atención de adultos mayores, al menos el 50% ha sido abandonado, algo bastante preocupante también. Sí, exactamente. Y más del 50% no consume proteína. Esto es algo dramático, es lamentable, ¿no? Y bueno, también está el tema del abandono. Producto de la situación económica del país, muchos de ellos se han quedado solos en Venezuela porque sus hijos o sus nietos se han ido a otras naciones buscando mejores condiciones de vida. Entonces, esta situación de los pensionados ha sido dramática. Nosotros el 9 de marzo fuimos en una toma generalizada a nivel nacional de todas las oficinas del Seguro Social, donde entregamos un documento con pliego de peticiones. Hacemos el análisis, pues, socioeconómico de nuestros adultos mayores, especialmente de los pensionados del Seguro Social. Y proponemos
en primer lugar, en ese pliego de peticiones, el incremento de las pensiones de acuerdo a lo que dice el artículo 91 de la Constitución, que debe tener como referencia el costo de la canasta básica. En segundo lugar, el pago a los pensionados venezolanos que están en el exterior, quienes ya llevan más de 7 años y 4 meses que el gobierno de Maduro decidió suspenderles el pago de las pensiones. En tercer lugar, el rescate que tiene y la obligación que tiene el Seguro Social de proveer a todos los asegurados, pero en especial a los adultos mayores, las medicinas, los tratamientos de cualquier tipo de enfermedad de alto costo, alto riesgo, y también las más leves, y así como también proveerle de los exámenes de laboratorio, obligación que dejó de cumplir hace muchos años el Seguro Social, desde que estaba Rotondaro allí, que hizo una gestión allí de crear una farmacia de alto costo y alto riesgo que favoreció por algún tiempo a aquellos pensionados y a aquellos adultos mayores que tenían graves enfermedades. Pero eso se acabó también. Entonces, están abandonados, no hay política de protección social para nuestros adultos mayores, y el gobierno, después de un año que fuimos allá al Seguro Social el 9 de marzo, luego fuimos al Ministerio del Trabajo en el mes de abril, le entregamos la comunicación al ministro saliente José Ramón Rivero y luego al ministro entrante Francisco Torrialba, ninguno dio respuesta. Fuimos en septiembre a la vicepresidencia de la República, escalando pues los canales regulares de la competencia de autoridad, pues en este sentido, en la jerarquía. Bueno, el gobierno, hasta estas alturas, Carlos, no tenemos respuesta sobre esas exigencias. Ha pasado un año desde que se entregó este pliego y no han recibido ningún tipo de respuesta. Ningún tipo de respuesta, Carlos. El gobierno está distraído en sus intereses pues, políticos, de mantenerse en el poder, en su burbuja fantástica de que Venezuela se está arreglando, etcétera. Pero bueno, mientras estén pasando miles de venezolanos por el Darién, mientras los pensionados, hablando de 5 millones aproximadamente de pensionados, por propia cifra del gobierno nacional, del Seguro Social, estén pasando las de Caín, hermano, Venezuela no se ha compuesto. Es una mentira, pues, es una gran mentira. El gobierno tiene los recursos necesarios para incrementar los salarios de los trabajadores activos que siguen en la calle, como tú decías, desde el año pasado, bueno, precisamente nuestra protesta del año pasado motivó al sector de los trabajadores activos también a salir a la calle, y desde entonces los trabajadores activos, pensionados y jubilados hemos estado en la calle permanentemente haciendo las exigencias con respecto a un salario que es un salario de condena a muerte, que es un salario de exterminio, y lo venimos incluso denunciando. Esto es un exterminio, Carlos, contra la población generalizada y contra la población adulta mayor en especial, porque ha sido un ataque sistemático e intencional por parte del gobierno desde el año 2013, porque esto se convirtió en un círculo vicioso. El gobierno hace un incremento del salario mínimo muy por debajo del costo de la canasta alimentaria, de acuerdo a la cifra del SENDA, porque no tenemos cifras oficiales. El SENDA es lo que nos está orientando en ese sentido. Hoy en torno a los 450. Está muy por debajo de eso. Dime, Carlos. Que hoy en torno a esa estimación a los $450 de la canasta básica. Ahora, nuestro invitado Edgar Silva dice que el gobierno tiene los recursos, pero el gobierno ha dado como argumentos acá, lo ha dado en la mesa, en la OIT también, como argumentos que las sanciones, que el acceso a los recursos en el extranjero es complejo por no tener el reconocimiento legítimo de algunos países. ¿Ustedes cómo reciben este tipo de argumentos? Porque la respuesta del Estado es que no hay dinero para un aumento. Bueno, según el propio economista José Guerra, le ha sacado una cifra allí de que el gobierno está recibiendo por lo menos 28.700 millones de dólares permanentemente, pues, por las exportaciones petroleras, por el IVA, por el impuesto sobre la renta, por la venta de gasolina, por las aduanas y otras tasas, por el oro y otros minerales, etcétera. Pues no hay dinero para ello. Pero bueno, sabemos cuáles son los intereses que el gobierno tiene para utilizar esos recursos, pues menos para salarios, menos para pensiones. Están en la calle el magisterio y otros trabajadores desde enero de este año, y bueno, el gobierno no responde. Estando la OIT en Venezuela tratando de resolver el problema del salario, el gobierno no dice absolutamente nada. Y si es el tema de las sanciones, bueno, eso es la gran mentira y la gran excusa del gobierno para no atender
las necesidades del pueblo venezolano. Si uno visita esa burbuja que se han creado con los nuevos centros comerciales, con los bodegones, etcétera, no voy a mencionar el nombre de alguno que yo visité, bueno, porque no lo voy a hacer, pero allá hay productos de Estados Unidos, de Costco, de una tienda Costco que vende al mayor en Estados Unidos, y de varias, digamos, empresas que venden alimentos en Estados Unidos. Tú lo ves allí. Entonces, ¿cuál es el bloqueo? ¿Cuál es el cuento? Es un cuento porque la gente bueno, los seguidores será del gobierno, que ya son mucho menos, los que le oyen esa mentira al gobierno. Es una mentira reiterada del gobierno, y bueno, sabemos cómo ellos incluso importan vehículos de Estados Unidos. Recientemente, Carla Angola denunció la cantidad de vehículos que estaban allí en un estacionamiento, que eran para Venezuela, que iban para Venezuela. Entonces, esa es la gran mentira del gobierno. El gobierno tiene los recursos, lo que no tiene es la voluntad para resolver el tema salarial a los trabajadores activos, pensionados y jubilados, y por eso, bueno, nos vamos a mantener en la calle exigiéndole al gobierno. Incluso debo decir, Carlos, que en el presupuesto presentado en la Asamblea Nacional del gobierno no está previsto ningún incremento salarial ni de las pensiones. Allí no hay nada de eso. El gobierno, su política de gobierno es como va viniendo, vamos viendo. La política de Eudomar Santos, pues. Entonces, claro, si nosotros no ejercemos las presiones necesarias para que el gobierno resuelva este tema salarial, evidentemente que no va a pedir los créditos adicionales porque viene trabajando de esa manera. Cada vez que hay exigencias, bueno, el gobierno no las tiene previstas, pero bueno, solicita un crédito adicional a la Asamblea Nacional, busca los recursos que lo tiene, bueno, y hace lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos en la calle exigiéndole, y ante los organismos internacionales también, exigiéndole pues al gobierno que cumpla con su gran responsabilidad, una responsabilidad que tiene de darle bienestar a la población venezolana, de darle bienestar a los adultos mayores y a toda la población, pero que no le está cumpliendo. Está haciendo un gobierno para sus intereses, para sus propios intereses políticos, para sus propios intereses económicos, para su gente que está llegada con ellos, y bueno, la mayoría que se friegue, pues como le estamos friegando, porque no tenemos salarios dignos, quitaron las prestaciones sociales, nos quitaron las pólizas de seguros privados, nos quitaron los servicios sociales, nos quitaron los hospitales, nos acabaron con todo. Entonces, bueno, los venezolanos seguiremos en la calle reclamándole a este gobierno hasta que se vaya y nos deje tranquilos para poder tener un país con bienestar y con tranquilidad, que podamos vivir en paz. Bueno, pero ¿es una lucha política o una lucha por los derechos económicos? Es una lucha por los derechos humanos, por los derechos económicos y sociales. Esa es nuestra política. Nosotros formamos parte de una red de derechos humanos a nivel nacional de Venezuela, que por cierto, las quieren eliminar las organizaciones de derechos humanos. Es decir, la política de solidaridad que aplicamos las organizaciones de derechos humanos es un delito para el gobierno, porque ahora tienen una ley que introdujeron allí en la Asamblea Nacional. Que está en primera discusión. Nos toca despedir, lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a Edgar Silva por acompañarnos. Bueno, ya allí pudieron ustedes escuchar la posición de los adultos mayores de cara a estas convocatorias que se están haciendo para el 9 de marzo y para este 8 de marzo, por cierto, también Día Internacional de la Mujer. Era con nosotros Edgar Silva, coordinador del Comité de Derechos Humanos para los Jubilados y Pensionados. A ustedes, como siempre, también gracias por sus comentarios, por su participación en redes sociales, @EnContextoPiso y @CarlosPeñalosa, que es nuestra cuenta, siempre a su disposición. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde a través de esta señal.